Bienvenidos chicos a una nueva entrega, a un nuevo episodio de La Caverna del Pensar Podcast, un podcast de divulgación filosófica a través de la Web3, en específico de la blockchain de Hive en la comunidad de Humanitas. Hoy en el episodio número 6 vamos a rendir un poco honores a un gran tema, una gran arista de la filosofía que es el área de la política. Hoy me acompaña Rafael Albertos, un gran amigo que conocí en la vida, justamente en la vida política. Rafael Albertos es publicista, locutor, show productions, es parte de allí, fue concejal 9 años del municipio de Latillo, estudió ciencias políticas, tiene un diplomado en teología del ITER, tiene un diploma de filosofía de la ITE, una especialidad en historia de filosofía TEC, eh, es un diplomado en resolución de conflictos y arbitraje de la Universidad Central de Venezuela, fundador de la Justicia de Paz en el Hatillo, programa de gestión municipal y de gerencia municipal en Madrid, en Cádiz y en Valladolid, programa de gerencia y propuesto a Escuela de Gobierno de la Universidad George Washington. Eh, También fue parte del programa de gestión de crisis y sala institucional de la UCAP, del programa de alta gerencia en planificación estratégica de la UCB, diplomado en gobierno y en gestión municipal de la Universidad Metropolitana. Bienvenido Rafael Albertos, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos muy orgullosos en la comunidad de Humanitas de tenerte porque también sé que eres un entusiasta de las criptomonedas, así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu invitación. Tenía tiempo que no participaba, bueno, tiempo no, hace como un año. Tuve una invitación a un programa fuera del país para hablar de la situación país y de algunos temas de los cuales últimamente he estado un poco envuelto, ¿no? Pero yo que siempre he sido un tipo de radio, tenía tiempo que no tenía este intercambio. Yo digo que la radio es como todo un submundo y bueno, hoy por hoy la radio ha mutado a esto que conocemos como los podcasts y de verdad estoy completamente agradecido por esta oportunidad de tenerte en tu sexto episodio. Déjame decirte que he escuchado los 5 anteriores. Desde que te dije, Rafa, te tengo en la lista. Oye, me tomé el tiempo de escuchar cada uno de los programas, cada uno mejor que el otro. Inclusive uno guardo algunos temas que ya los iré tocando con respecto a algunos de tus invitados, ¿no? Porque creo que es propicio, ¿no? Este compartir de esta comunidad y por supuesto a toda tu comunidad que día a día estoy seguro que va a ir creciendo, ¿no? Pero de verdad muy agradecido por estar aquí. Gracias, Rafa. Es que no podía tenerte en cuenta primero porque sé la calidad de persona que le gusta la reflexión que eres, pero al mismo tiempo porque quería tocar un tema que nos es común y que nos gusta mucho, que es el área de la política. Y yo sé que tú tienes una vasta experiencia en esa área, a pesar de que yo también me fui por allí un tiempo, de hecho sigo trabajando, eh, pero de igual manera sé que eres una persona que le gusta esto, pues que le gusta la conversación con argumentos, que le gusta proponer ideas, proponer cosas nuevas. Entonces nada, esta tensión de filosofía y política y este episodio justamente no podía sino ser contigo. Sí, yo creo que, mira, la filosofía tiene tantas cosas que decir a nivel político y sobre todo en estos tiempos donde precisamente se ha dejado de lado la filosofía, donde se ha dejado de lado la reflexión filosófica, donde se ha dejado de lado eh, todo el componente metafísico y ético, ¿no? Yo diría inclusive lógico, ¿no? Ya que, bueno, para aquellas personas que escuchan que por primera vez están familiarizados con los términos de la política tiene como varias aristas, ¿no? Una de esas aristas es la filosofía política, pues, que de ahí derivan, entre otras cosas, las ciencias políticas, ¿no? No es como algunos la asumen que es al revés. Yo creo que hay un problema epistemológico de principio que tienen algunos estudiantes de ciencias políticas. Me puedo dar cuenta cuando yo estoy en la Universidad Central, debo aclarar que yo no culminé
estudios en la Universidad Central, debido primero a un tema de tiempo, no me alcanzaba el tiempo, estaba metido en muchas cosas. Y segundo, que empecé a cuestionarme los temas del pensum, ¿no? Un pensum que yo creo que no está acorde con lo que yo creo, pensum marxista, de izquierda, en un momento tienes esa amplitud de poder decidir entre las distintas corrientes de la ciencia, digamos, de la filosofía política, puesto que prácticamente un poco escaso el tema de la filosofía. Por ejemplo, un muchacho de 17, 18, 19 años, yo creo que lo primero que tiene que darle son herramientas de la filosofía, herramientas de la metafísica en sí mismo, herramientas de ética para que sepa conducirse en la vida, para que pueda tener por demás una visión y un dinamismo hacia lo que es la sociedad, hacia lo que es la reflexión moral, y a partir de ahí poder desarrollar una serie de tesis en materia de teoría política. Sin embargo, esto en el pensum de la universidad no es así, que comienzan primero a dar una serie de teorías políticas, como te digo, muy basadas en el marxismo, muy enraizadas en el materialismo dialéctico, y posteriormente se van desarrollando unos temas que son propios de las ciencias sociales, después algunas cosas se ven, y uno que tiene la experiencia de práctica en lo que es la política en sí misma, ¿no? El ejercicio de la política, que es muy distinto a lo teórico, y te das cuenta que también hay unas grandes deficiencias. Es decir, cuando tienes a profesores que están dando clases de administración pública y que en su vida han tenido jamás han tenido la oportunidad de ejercer un cargo público o tener en sus manos un presupuesto público y tener que tomar decisiones, te das cuenta de que ahí hay unas grandes carencias. Sin embargo, hay excelentes profesores, tengo amigos profesores aquí, estimo muchísimo. Actualmente el director de la escuela es tremendo pana, Eduardo Valero, estoy seguro que está haciendo un excelente trabajo trabajando con la SUB, ¿no? En la escuela de estudios políticos, pero digamos que ya a estas alturas del partido no me animo a decir, bueno, voy a culminar la carrera. Tengo un poquito de problemas con lo académico, con ese cumplimiento tan formal de hacer un trabajo de investigación metodológico. Digamos que a esta altura de mi vida puedo darme el lujo de decir que esto no lo quiero, esto no lo quiero para mí. Es el disruptivismo. Es la parte disruptiva de Rafael. Yo no diría disruptiva, es la parte de lo que yo creo que me acerca realmente a la verdad, ¿no? Para mí sería más cómodo, que tengo que decir, sería muy cómodo sacarme un título de politólogo. Por demás, ahorita tengo suficiente herramientas y tengo un espacio, digamos, a nivel material en mi vida que me permitiría tranquilamente asistir a una clase y dedicarme muchísimo tiempo a esto. Pero sé que voy a tener algunos inconvenientes por mi forma de pensar, sé que voy a tener algunos. Entonces, no es lo mismo, como digo yo, que un profesor tenga que lidiar con un muchacho de 19, 20 años, tenga que lidiar con una persona de 52 años, y yo lo que quiera decir que yo tengo una vasta experiencia del mundo, de la vida, pero, a ver, algo tengo en el morral, y he tenido que lidiar con suficientes problemas, no solamente en la vida personal, sino en la vida académica, en la vida pública, en la vida política. He sido directivo de dos partidos que han sido importantes en Venezuela, he manejado programas de formación a nivel nacional en materia de política pública, he sido asesor de muchos municipios de Venezuela, he sido asesor de muchos partidos y de, bueno, no diría escasos políticos, escasos partidos, pero quise decir de muchos políticos. Entonces, digamos que hoy por hoy no tengo esa paciencia, y soy honesto, no tengo la paciencia de tener que lidiar con ciertas opiniones, con unos muchachos en clase y preséntenme el trabajo mañana,
Y no, la verdad es que yo creo que no se trata del tema de discusión, sino de un tema simplemente de ser honesto. Que también es válido. Sabes que aquí tengo frente a mí, Rafael, una cita que sí o sí quería leer en este episodio. Es de un libro de Asdrúbal Baptista que se llama Itinerario por la Economía Política. Aquí él pone una cita de Keynes y dice lo siguiente: el estudio de la economía parece no requerir de unas dotes especiales y con características fuera de lo común. Aún así, los economistas buenos, o incluso los competentes, son aves de las más raras, una disciplina sencilla en la cual muy pocos se distinguen. El economista, artífice de su disciplina, debe poseer una rara combinación de habilidades. Ha de ser, en algún grado, matemático, historiador, político y filósofo. Debe entender los símbolos y hablar en palabras. Ha de contemplar lo particular en términos de lo general y rozar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe él estudiar el presente a la luz del pasado y por razones del futuro. Ninguna parte de la naturaleza humana ni de las instituciones de los hombres puede yacer enteramente al margen de sus preocupaciones. He de ser desasido y voluntarioso en el mismo estado de ánimo, lejano e incorruptible, como un artista, pero también algunas veces cercano a la tierra como un político. ¿Qué te parece? Wow, excelente, excelente. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos atravesando hoy por hoy como sociedad contemporánea, eh, en estos tiempos donde los subjetivismo, el relativismo ha tomado todos los espacios, donde se nos ha olvidado que nuestro cimiento y nuestra columna vertebral, prefiero nuestro cimiento y columna vertebral, me refiero a Occidente, no quiero toparme a generalizar en una suerte de caer en ese subjetivismo de que, bueno, aquí hay una cultura ya en Nueva Zelanda que vive, no, eso es algo que realmente lo podemos ver como un fenómeno antropológico y ya, ¿no? Pero no empaparnos mucho, sino porque nosotros tenemos una historia que además es común en Occidente, y que esa historia común en Occidente ha terminado impregnando otras culturas, por ejemplo las culturas orientales, ¿no? Sigue muy lejos, puedes ver a China, ¿no? China, una civilización completa, milenaria, pero los últimos avances que ha dado, yo diría 50, 60 años, han sido precisamente impregnados por todo el espíritu que le ha emanado Occidente, ¿no? Con respecto sobre todo al sistema capitalista, ya sea para adversarlo o ya sea para copiar algunas cosas que a ellos les funcionan pragmáticamente. Sin embargo, creo que, por ejemplo, al no tener un paralelismo análogo a nosotros los occidentales, creo que tarde o temprano van a terminar colapsando socialmente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos todavía no se han topado con crisis como, por ejemplo, lo que es tener un grupo de sindicalistas paralizando, o problemas de tipo político o problemas de tipo social que ya Occidente ha superado. Me preocupa mucho con respecto a estos tiempos que se ha dejado de lado la filosofía completa. Yo creo que primero se empezó a dejar de lado la metafísica. Cuando me refiero a metafísica, algunos de los que están escuchando no comprenden el término, o algunos simplemente, los que los comprenden, algunos dirán, bueno, pero ¿para qué se falta la metafísica en tiempos como los actuales? Y cuando nos dejamos de hacer esas grandes preguntas sobre el ser, sobre nuestro fin último, sobre nuestros primeros principios, sobre la no comprensión de aquellas preguntas que muchas veces nos hacemos solamente en la oscuridad de la noche, yo creo que vamos perdiendo un poco el sentido, ¿no? Cuando comenzamos también a relativizar lo que es el conocimiento, esa relación sujeto-objeto, o simplemente a negarla. Hay corrientes filosóficas que simplemente la niegan.
ya no hay ni siquiera relación sujeto-objeto, ¿no? El objeto no es alcanzable porque ni siquiera existe el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, lo conseguimos con un tema de orden epistemológico y ontológico graves, gravísimo, y al final termina afectando, por supuesto, todo lo que es un planteamiento social, cultural, moral, porque el hombre simplemente pierde las referencias, y al perder las referencias entramos en una suerte de, bueno, mira, por hoy, un buen muchacho metido en el laberinto de Martin Heidegger, le han tomado un libro a leer ni siquiera Aristóteles, donde ni siquiera son capaces de entender lo que es la simple lógica aristotélica, se están metiendo en temas tan profundos y tan profundos que son capaces de no entender. Y eso es lo que genera al final no solamente una gran crisis existencial, sino que genera una crisis de orden moral, porque un reflejo de lo que yo soy lo termino reflejando en la sociedad. Y es por eso que tú estás tan perdido en la política, porque no fueron capaces de tener un proceso de educación moral. También me refiero a un proceso de educación moral, que bueno, la moral se va construyendo, pero el concepto nuestro de lo que es la naturaleza moral del hombre lo vamos educando con nuestra crianza, con el proceso, con nuestra experiencia, con la experiencia con el otro y para el otro, con nosotros mismos. Y esta pregunta está completamente desfasada en el hombre contemporáneo y en especial en los políticos, que simplemente, mira, una suerte de como vayamos viendo, vamos bien. Yo voy dando pasos por la vida y bueno, vamos viendo. Y ahorita esto está de moda y agarran una nueva tendencia que está de moda. Y agarran este otro tema y no son capaces ni siquiera de hacer un análisis reflexivo. Yo no diría que siquiera que se metieran a hacer un análisis de orden filosófico, pero que siquiera pudiesen tener algo crítico con respecto a uno o a otros temas, ¿no? Es como que, bueno, se tragan todo eso, porque es que lo dice la ONU, no es que lo dice la OEA, no es que, mira, se limita este nuevo estudio en la Universidad de Harvard, lo copian, lo pegan, y eso también lo hemos reflejado en los medios yo no diría los medios de comunicación, porque ya ni siquiera son medios de comunicación, sino son una suerte de medios de difusión, que son estos medios electrónicos que hasta el ejercicio, la deontología de las profesiones se ha perdido completamente. Donde tú ves a un médico mutilando a un niño y no es capaz de hacerse la pregunta si eso le conviene o no le conviene al niño, sino bueno, que él quiere ser mujer. Y entonces, bueno, donde ves a la industria farmacéutica creando nuevas moléculas para generar unos cambios a nivel hormonales en niños, sin tomar en cuenta de esto será bueno para su ser, para su persona, para su dignidad humana. Es decir, yo creo que si no somos capaces hoy por hoy de hacer esas grandes preguntas desde la política, porque además es desde la política lo que se está accionando en este momento a través de los subjetivismos y los relativismos, puesto que es la comunidad política quienes adoptan las decisiones legislativas que terminan produciendo los efectos y terminan siendo además las causas de los grandes problemas de la sociedad. Total. Sabes que esto que estamos hablando me recuerda mucho a lecturas que he podido hacer, por ejemplo, de algún Zygmunt Bauman, de la posmodernidad, y a lo que voy con todo esto, o la sobremodernidad, o como lo que menciona Marc Augé, los no lugares. Y es porque considero que se ha perdido un poco esa exigencia filosófica. Y cuando me refiero a exigencia filosófica, no es propiamente a tener alguna tesis particular o en donde se vaya a refutar alguna otra gran visión filosófica, sino más bien pues a esa reflexión de lo público, a esa conciencia de lo público, a esa conciencia del otro, desde lo público también. A lo que voy con todo esto es, cada vez más eh, son, digamos, van en exponente los movimientos sociales nuevos. Llámense cultura LGBTQ, movimientos ecologistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas intenta dar argumentos, pero cuando los intentamos escuchar y cuando se intentan poner sobre el tapete, pareciera que más bien carecen de argumentaciones a lo que ellos denominan problema.
Evidentemente eso trae consecuencias en el ámbito político, porque no van a querer nadie estar involucrados, por ejemplo, en la cultura de la cancelación, de que si no se habla en pro de todo, bueno, se termine vetando la opinión de los demás o digamos, bloqueándola, censurándola, etcétera. Entonces, es un tema, ¿no? El panorama político actual. Entonces, estos espacios de reflexión filosófica creo que invitan un poco a eso. Ahora, ¿será posible una transición a, a un mundo o a una sociedad? Empecemos en principio quizás a la venezolana, con un poco más de exigencia hacia lo filosófico. Se podrá crear esta conciencia de la reflexión de lo público sin caer en el partidismo, sino desde lo cívico. ¿Crees que es posible eso? Mira, mi experiencia es que estamos remando contra la corriente. Es bien sabido que todas estas, lo que tú acabas de denominar, nuevas tendencias, que son nuevas ideologías, y hay quien puede decir, no, pero espérate, no es una ideología. No, sí es una ideología porque hay intención, hay corrupción, hay modelación. Y eso es un término incluso marxista, porque además hay que darle al marxismo con su mismo argumento. Yo soy de esa teoría. O al menos tratar de derrumbar los argumentos del otro a partir de la argumentación del otro. Y eso es bastante, digamos, venerable de tu parte, Rafael. Sí, es además una suerte de neomarxismo cultural, ¿no? Es trasladar, pero bueno, eso pudiéramos hablar en otro momento, ¿no? Lo que se ha denominado como ideología de género, que creo que bien puesta la etiqueta la tiene. Y hay suficiente valoración, hay suficiente argumento, hay suficiente sobran los argumentos de todo tipo para poder, digamos, tener una discusión completa, inclusive del mismo feminismo, ¿no? Y todos estos elementos que hoy por hoy conforman la Agenda 2030 de la ONU. A veces, bueno, hay que decirlo así porque si no cancelan también el programa. Entonces, a veces, a lo mejor puedes editar y poner el icono, porque también eso a veces genera cierta molestia. Entonces, bueno, desmonetiza. Tranquilo, tranquilo. Hasta esos extremos estamos llegando. Tranquilo, que gracias a la blockchain nada de eso va a ser censurado acá y va a ser bien recibido, porque aquí la idea es precisamente eso, poder expresarnos sin censura y tratar de generar un espacio de reflexión. Así que puedes hablar sin inconvenientes. Qué bueno, qué bueno. Pero hasta ese punto, ¿no? De la libertad de conciencia, que además te origina, se llama libertad religiosa, pudiera ser religiosa o no. Y además te genera la libertad de expresión, y esa misma libertad de expresión, bueno, obliga a ser responsable, ¿no? Porque la libertad de expresión no es parte de un principio de primero que es la libertad, ¿no? La libertad no es algo que yo hago lo que me da la gana, no es libertad de, es libertad para, ¿no? Esa es la gran pregunta siempre, que la libertad para y esa es la verdadera libertad, la libertad que de una forma me origina una autorreflexión para yo conducir y modelar mis comportamientos, para yo buscar mi fin último. Yo creo que ahí hay un tema indispensable, que es hablar del tema del fin último. Esta pregunta casi nunca se hace en política. Esta pregunta no se hace prácticamente en ningún lado. Es decir, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es la teleología, el término utilizado, de X o tal cosa? Y la política tiene un fin último. Entonces, bueno, aquí caemos en un tema ya de bueno, ¿qué es el fin último para ti? ¿Qué es el fin último para mí? ¿Existe un fin último o no existe un fin último? ¿Para qué puede existir un fin último? Aquí surgen muchísimas preguntas, pero al fin y al cabo todos tenemos una parábola de vida, ¿no? Y esa parábola de vida comienza con tu nacimiento, con tu concepción, el momento que tú has concebido, hasta el último aliento tuyo y más allá, porque el ser humano es un ser biográfico. El día que tú no estés, si habrás dejado pues, no un legado,
la gente va a decir, oye, aquí tuvo un tipo llamado Carlos Mijares y dejó un podcast que, o mira, vamos a escuchar a Rafael, que ya falleció, que hizo un podcast con Carlos Mijares, en un tiempo determinado, y estas fueron sus últimas palabras. Puede ser mañana, puede ser pasado, o puede ser dentro de 30 años, no lo sabemos. Pero ese es el recorrido que hacemos. Y en ese recorrido tenemos un principio, tenemos un fin. Es decir, tenemos la muerte ahí como que diciéndonos a todos, aquí estoy. Y en función de esa irrupción tan fuerte que representa la muerte, todos nosotros los seres humanos, que siempre nos hacemos la gran pregunta, ¿qué es? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Será su vida? ¿No será su vida? ¿Habrá un más allá? ¿Habrá un más allá? ¿Qué habrá un más allá? Es decir, ese gran misterio que envuelve la muerte, yo veo que hay muchos filósofos como que se les olvida esto, ¿no? Es como que, bueno, aquí terminó ya, y aquí terminó ya, no existe en la mente humana, no existe en la mente humana. No somos capaces, los seres humanos, racionalmente, de decir hasta aquí llegamos, porque nuestra mente no está, no podemos entender. Y de ahí donde surge pues la gran pregunta metafísica sobre más allá, y eso genera pues el fenómeno religioso. Y aquí es donde comienza después posteriormente, donde termina la filosofía, donde está el límite de la filosofía, comienza la teología. La teología como una forma de revelación, como una forma de ese más allá, o eso que es más allá, comienza a revelarse al hombre y a darle sentido a la vida de él. Y el hombre realmente tiene una existencia que tiene que ser basada en algo, tiene que estar sustentada en algo. El problema que yo siento hoy por hoy de la sociedad contemporánea es que no es capaz de tener unos cimientos y unos pies sólidos en función a su propia felicidad. Todos queremos ser felices. Algunos encontramos la felicidad en el placer, otros los encontramos en el dolor, otros los conseguimos haciéndole mal a las personas, otros los conseguimos haciéndoles el bien a las personas. Es decir, ese es el gran camino y la gran pregunta del ser humano. Pero ahí es donde yo me voy mucho hacia Aristóteles, mi corriente, Aristóteles y Tomás Aquino, que son mis dos puntas de lanza, que por lo demás yo no soy un descubridor inmediato de Aristóteles y Santo Tomás. Es decir, no es que esto me vino como por revelación, sino que uno meterse en estos temas me ha llevado muchos años. Me he llevado tropiezos porque me he metido por corrientes, y creo que arranqué con la filosofía por donde no era. Y es una de las cosas que de repente tenía hoy pensado también conversar contigo, que desde la política pretendemos dar respuesta por medio de teorías políticas sin entrar en el tema de una filosofía ya más personal, donde la reflexión es personal y colectiva, donde tú no puedes dar respuesta a las sociedades desde una postura, desde una tercera persona, como si tú fueses un dios, y si tú estuvieses en el Olimpo y estuvieses viendo la polis, y entonces tú a partir de teorías comienzas a decir, bueno, esto es así, esto es asado, y hay esta experiencia, sino que tiene que ser desde una experiencia desde la primera persona, donde tú eres un sujeto que eres capaz de formular cambios en tu entorno, cambios en tu persona. Y ese cambio de tu persona no puede venir por medio de elementos externos. Es decir, no va a ser por medio de la política que tú vas a cambiar o vas a tener una visión distinta de la felicidad en la vida. A eso voy. Es decir, ni que venga mañana y gane fulano, gane sultano, para no decir algunos nombres, tú vas a ser más o menos feliz. Y ahí es donde vino una de las conclusiones que hemos tenido. Los venezolanos, que siempre estamos esperando, hay quienes dicen, pues, es la figura del Mesías. No, es que es más allá del Mesías. El venezolano no es capaz de comprender, no solamente al venezolano, me refiero al hombre contemporáneo, que siempre está buscando una respuesta en lo exterior. Y ahí es donde de repente, hoy por hoy, las antiguas sabidurías, tanto religiosas, o aquella sabiduría poco clásica como el estoicismo, o algunas sabidurías como por ejemplo las sabidurías orientales, como el taoísmo, hoy por hoy tienen tanto, no me gusta utilizar el término, porque es muy cliché,
pero más o menos para que la gente lo pueda comprender, que resuena tanto en algunas personas. Y es por eso que hoy por hoy sale cualquier persona y dice, yo soy un cuadro ontológico. Y la gente dice, bueno, ¿qué es un cuadro ontológico? Y ellos mismos no saben responder porque no saben ni siquiera cuál es el concepto de ontología, ¿vale? Pero cuando aquella persona le dice, bueno, mira, que tú tienes que desde tu interior profundizar y medita. Entonces, porque es que el ser humano está tan carente de lo que es su relación consigo mismo, que cualquier cosa que hoy por hoy se le da, la toma. Yo creo que el problema ha estado en el sistema educativo, entre otras cosas, y por supuesto en la política, se lo ha sabido realmente detonar en el momento tan extraordinario y lo rico que somos nosotros en Occidente para poder proveer de una educación de primera línea, y esa educación tiene que estar centrada en los clásicos. ¿Tú te imaginas tú a un niño desde pequeño que tú le enseñes ontología sin estar en términos tan complicados, y que tú le enseñes la historia de la filosofía, y que tú le enseñes de lógica, y que tú le enseñes epistemología, la relación del sujeto-objeto, es decir, que el niño pueda entenderle que él puede alcanzar la verdad, que él puede verificarla, y entonces, y no caer hoy por hoy en eso de que, bueno, yo no sé si soy una niña, soy un niño, tengo un problema de identidad, no sé si soy un pájaro, soy un perro. Es decir, y todo esto es producto de los políticos, porque los políticos tienen una clara tarea actualmente en el mundo, que es destruir los cimientos fundamentales de la cultura occidental. Y al destruir los cimientos fundamentales de la cultura occidental, estamos cayendo en una ruptura completa del orden establecido. Y ahí es donde hay que hacerse la gran pregunta: ¿por qué los políticos y los poderosos quieren destruir el orden y la jerarquía que nos ha costado sangre, sudor, lágrimas, tierras mundiales, para tratar de decir, oye, aquí está el ser humano que quiere ser feliz? Total. O sea, sobre todo esa dirección que ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? En la Organización de Naciones Unidas hace bastante tiempo ya, sobre lo que entendíamos por humanidad, sobre lo que entendíamos por, por futuro, por estas personas. Entonces, cónchale, vamos a lanzar toda la borda de un momento a otro. Sí considero que debemos ser abiertos, y no lo estás negando tampoco, a intentar escuchar, a intentar armonizar, dirigir, conducir, y bueno, esa es la idea en parte de lo que es la república, ¿no? Escuchar también a su ciudadanía. Pero evidentemente también es innegable que hay una clara falta de dirección. Tengo también junto a mí otro texto eh, que escribió Julio Rodríguez Berrizbeitia, que se llama Integración y Orientación en la obra filosófica de Dworkin, Putnam y Hart, relación del filósofo y el jurista con el mundo de hoy. Y hay una cita acá de Hilary Putnam, y dice: los filósofos tienen una doble tarea: integrar nuestras concepciones del mundo y de nosotros mismos, y ayudar a encontrar una orientación en la vida. Y creo que también eso se ha perdido un poco desde el ámbito filosófico, porque muchas veces desde la filosofía caemos en ese pecado que es bastante tentativo de sentirse, como lo dijiste, en el Olimpo. Entonces, bueno, como yo soy filósofo, o como yo estudio estos temas y me interesan estos temas, pues yo estoy sobre los demás. Y resulta y acontece que uno también tiene que salir de allí a comprarle el pan al panadero. No sé si me estoy dando a entender. Así es. Fíjate, por ejemplo, yo hace poco, creo que fue en tu segundo programa, no recuerdo si fue en tu segundo o tu tercero, que tuviste a dos amigos tuyos. Uno de ellos dijo, yo estoy metido en la Junta de Economía, ojalá que nos esté escuchando, y ojalá un día vamos a compartir con él. Y él dijo, yo estoy ahí siempre en la Junta de Economía para decirle qué es lo que está mal, porque yo todo lo tiendo a problematizar, porque esa es la función del filósofo. Yo tengo que decir que yo difiero, ¿verdad? Porque es que no solamente tenemos, la filosofía no es solamente para formular preguntas sobre preguntas, sobre preguntas, sobre preguntas, porque, a ver, pudiésemos caer en un infinito de preguntas sobre preguntas, sobre preguntas, sobre preguntas, sino que el filósofo tiene que ser capaz, desde donde esté, buscar las preguntas, problematizarlas, pero también tener la respuesta. También buscar no una respuesta, tener varias respuestas. Exacto, o al menos un panorama de distintas soluciones, pues. De las distintas soluciones, pero aquella que más se acerque a la verdad.
¿ok? Hay quienes me podrán decir, bueno, Rafael, pero ¿qué es la verdad? Bueno, ahí pudiésemos hacer otro programa para hablar de la verdad. Por algo Se hoy lo por hoy merece, se lo estamos merece. hablando. Sí, no, por algo hoy por hoy estamos hablando. Imagínate tú, hace 15 años era impensable que estuviésemos haciendo prácticamente un programa de radio. Me tenía que trasladar hasta el estudio en la Cultural de Caracas hace 10 años, escasamente. Y hoy por hoy estoy sentado en la sala de mi casa con un aparatico porque varias personas llegaron a verdades. Es decir, yo hoy por hoy cargo unos audífonos que nadie se hubiese podido creer que hace 20 años que hubiesen podido existir audífonos inalámbricos, además sin ningún tipo de conexión y cada uno en una orejita, porque alguien llegó a verdades. Es decir, porque un sujeto pudo alcanzar un objeto y eso es una relación del conocimiento humano. Pero así como hay verdades, vamos a llamarlas así, científicas, también hay verdades absolutas. También hay verdades, por ejemplo, ¿cómo alcanzo yo mi felicidad? Y esa es parte del trabajo de la filosofía. La filosofía no es para meternos en Martin Heidegger y de Martin Heidegger entonces agarro y me voy a meter con Jack Derry a tratar de derribar todos los estereotipos y voy a tratar de derribar a través de la deconstrucción del lenguaje absolutamente todos los cimientos y todos los órdenes donde yo pueda meterme e intentar problematizar, porque créame usted, amigo filósofo, usted va a llegar un momento que lo que va a convertirse en un sujeto insoportable que nadie lo va a querer. Entonces, tan insoportable, porque a veces nos pasa a los filósofos, y esto ya es una reflexión que la hemos conversado, Carlos, tú y yo, que tú estás hablando con cualquier persona y tú le estás haciendo sin querer. Es como un movimiento involuntario, uno hace ahí un perfil 20, resonancia magnética, una tomografía completa del cuerpo. Sí, uno le hizo revisión de todo sin querer, sin querer queriendo. Uno intenta luchar voluntariamente, ¿no? Porque es un movimiento de la voluntad humana personal. Uno dice, oye, cálmate, un poquito de humildad, escucha. Y a veces quieres al contrario de una vez porque tienes la lógica aristotélica ya metida en la cabeza tanta. Y esto no implica que uno sea intolerante, ¿no? No implica esa tolerancia que tanto se nos ha querido vender de que, bueno, no discutas porque todo el mundo tiene la razón, y este tiene la razón, y este también tiene la razón, y usted también tiene la razón, y usted también tiene la razón. Entonces, bueno, todos vamos a darnos todos la mano y todos juntos como hermanos. Yo no me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a que el hombre es capaz de poder llegar a verdades. El hombre es capaz de poder llegar a verdades. Y esas verdades no pueden ser insolubles, esas verdades no pueden ser intrascendentes, ni relativas. Y es justamente lo que en esa sociedad que hoy por hoy vivimos, donde hoy por hoy hasta las opiniones, es complicado tener una opinión porque entonces ante una opinión te sale cualquier cantidad de personas. Bueno, mira, ten cuidado, porque aquí hay un doctor en filosofía, Rafael, y lo que está diciendo es porque esta señora es experta en género y es doctor en filosofía. Y entonces, bueno, cuando dice, pero ¿quién le está pagando? Bueno, una ONG de las que le gusta tanto pagar a George Soros y vive de eso, porque ella le pagan por decir eso, realmente, por tratar de argumentar lo inargumentable. Un promotor. Pero no me paga por la verdad de poder decir las cosas como las veo. Es un poco eso. Total, hay promotores y hay difusores. Eso bien lo sabemos. Y más en este ámbito de la política. Para ir ya dándole o conduciendo más bien este cierre, también la política, considero yo, Rafael, habla no solamente de la actualidad, de cómo estamos, porque si algo sabemos es que la política nos invita a reflexionar sobre nuestro entorno, a mejorar nuestro entorno, pero al mismo tiempo nos invita, ¿por qué no?, a soñar, a vislumbrar un futuro diferente. Es innegable también que así como hay movimientos sociales que no tienen mucha argumentación, hay otros tantos que sí la tienen y proyectos y movimientos sólidos que están ahí buscando posicionarse. Hoy, de hecho, mientras grabamos este episodio, ha sucedido un fenómeno loquísimo dentro del ámbito público de la economía precisamente, que es el tema del oro. El tema del oro bajó muchísimo, pero Bitcoin está ahí. Entonces, ¿qué opina Rafael un poco de esa política que nos invita a reflexionar sobre la actualidad,
pero al mismo tiempo que nos invita a vislumbrar nuevos panoramas políticos. Ok, estoy tratando de desglosar un poco. Mira, yo creo que la política como actividad humana, primero no puede perder el norte, pero para no perder el norte, primero debe conocer lo que ocurrió atrás. Tenemos hoy por hoy políticos que no saben y hacen cualquier pregunta sobre lo que fueron las economías en la etapa anterior a las guerras primera y segunda, o a lo que sucedió en el siglo XVIII y XIX en Venezuela. No son capaces de dar una respuesta. Por ejemplo, cómo fue la vida de un hombre a comienzos del siglo XX. ¿Cómo fue la vida de un hombre que no tenía acceso a un antibiótico, donde si te daba una simple bronquitis, posiblemente eso te originara una neumonía y en cuestión de un año ya tus pulmones están prácticamente destruidos? Una cosa que hoy por hoy tú te vas a cualquier farmacia como sin receta y tú dices, mira, vale, necesito 3 azitromicina y con eso ya mataste la bronquitis. Es decir, ese hombre que se enfrentaba a la incertidumbre, donde te ponían a trabajar, que era el único trabajo que había. No es que el hombre explotaba, es que el hombre explotaba al hombre, y la revolución industrial fue terrible, es que no había trabajos. Es que a la mujer no se le daba oportunidad, es que no había trabajos. Es que la mujer tenía que salir con la falda hasta los tobillos, vestida hasta arriba, porque estamos en un periodo de 80 años de guerra civil, por ejemplo, en Venezuela, y en una guerra civil, en un estado prácticamente de naturaleza, que podrás imaginar lo que le puede ocurrir a una mujer fuera. Y por eso es que el hombre de repente adoptaba posiciones un poco más proteccionistas. Estoy haciendo todo este recuento, estoy tirándote todos estos antecedentes como para poder vislumbrar un poco el futuro. Entonces, cuando nosotros aprendimos a analizar todo ese pasado, hoy por hoy darnos cuenta de que cuáles son realmente los problemas del hombre moderno. Dice, bueno, los problemas del hombre moderno, ¿cuáles son? Enfrentarse a la incertidumbre de la tecnología. Hoy por hoy estamos enfrentando incertidumbres que yo creo que hay que atenderlas desde lo ético, ¿no? Hoy por hoy, cuando ya se están haciendo algunos adelantos y cuando se nos pone prácticamente en la boca el tema de lo que es el transhumanismo, como, bueno, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque podemos terminar siendo nosotros que somos algo, a mí me gusta llamarme irreverente, pero sí un poco crítico y bastante de acción. Podemos terminar siendo los próximos John Connors en los próximos 20 años. John Connors, para que no lo sepan, es el personaje de la película Terminator, que le hace frente a Terminator y es el líder de la resistencia, etc. Es decir, yo creo que estamos frente a una sociedad que hoy por hoy requiere de mucho desafío, que requiere de mucha ética. Ética es la palabra. Y esa ética tiene que venir, no puede ser una ética de tercera persona, tiene que ser una ética, la ética de los clásicos, la ética de la primera persona, la ética de Tomás Aquino, esa ética que es capaz de preguntarse a sí mismo cuál es el destino, cuál es la felicidad, qué puede hacer, cómo puedo hacer yo mejor al mundo, qué puede causarle daño al otro. Y esa es la reflexión que hay que hacerse desde la política para poder después entronizar con todas estas nuevas tecnologías y poder hacer un uso responsable de ellas. Sobre todo, ojo, desde el tema de la política. Y desde el tema de la política, ¿por qué? Porque yo como político puedo establecer, por ejemplo, un conjunto de leyes por medio de mi organización política, si tenemos, yo no tengo en este momento, pero estoy haciendo el caso hipotético de que yo agarre y plantee una serie de políticas públicas y con eso ahuyento yo capitales a nivel tecnológico que, por ejemplo, pudiesen ser invertidos en una gran cantidad de granjas de moneda y poder originar todo un cambio de paradigma en materia económica donde se pueda generar unos ecosistemas económicos distintos, formas de pago distintas. Es decir, yo mediante una simple ordenanza municipal, yo puedo causar un daño terrible. Un daño terrible. Puedo generar, por ejemplo, hay algún fenómeno que te voy a poner, un pequeño ejemplo de lo que está ocurriendo en un municipio que además conozco bastante bien, porque manejé su presupuesto muchos años, porque aprobé, desaprobé créditos adicionales, no, me vi muy envuelto en el caso del municipio de Latillo en Caracas.
Que trabajamos allí, o sea, no en el mismo tiempo, pero trabajamos allí. Yo trabajé para Elías 2022, entonces, o sea, yo era básicamente el que le editaba los videos al alcalde, así que estaba allí de primera mano. Bueno, me preocupa, por ejemplo, el tema económico. ¿Y por qué me preocupa el tema económico? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, que se han otorgado una serie de licencias de actividad económica, sobre todo en materia, por ejemplo, de suministros de alimentos, ¿no? Donde tú tienes ya unas grandes cadenas de supermercados, pero espérate, ya está colapsando la oferta. Es decir, hay tanta oferta que el municipio no es capaz de poder producir un equilibrio. Y con esto no es que seamos intervencionistas, sino que tú tienes que es como un juego de monopolio. O sea, tú dices, mira, si yo meto tanto esto, voy a producir el quiebre de esto. Si yo meto tanto de esto, voy a producir un exceso de oferta, y ese exceso de oferta va a producir que otros quiebren y otros salgan adelante. Entonces, se ha creado una serie de infraestructuras que además no estaban contempladas políticamente, pero se han creado inorgánicamente o por razones legales o no. Hoy por hoy no voy a hacer un juicio de valor sobre los actos administrativos legislativos que originaron algunos cambios de uso, a pesar de que lo sé, pero creo que no es oportuno ahorita este programa para eso. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando uno ve la maqueta desde arriba, tú dices, oye, no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que está ocurriendo aquí, no me gusta lo que está ocurriendo aquí, creo que esto está sobredimensionado, creo que esto, lo que baja la espuma, va a tener problemas. Y es eso, ¿no? Es porque desde la dimensión ética hay fallas, y esa dimensión ética es la perspectiva moral que está influyendo en los políticos para poder tomar y adoptar decisiones que son cruciales en que, por ejemplo, a los empresarios o a microempresarios les vaya bien. Por el caso de las criptomonedas, una simple ley, como por ejemplo la que ha hecho el señor Bukele en El Salvador, oye, mira, le ha dado un gran espaldarazo a todo el mundo cripto, ¿no? Al punto tal de que hay mucha gente que, bueno, se ha ido a vivir para El Salvador y tiene allá sus granjas y tiene sus emprendimientos en criptomonedas y funcionan desde allí con toda la libertad y con toda la tranquilidad, porque el Estado les logra garantizar lo que antes no le garantizaba, que por lo menos era el problema de la seguridad. Ya está resuelto el tema de la seguridad. Y hoy por hoy, bueno, el caso de Javier Milei, por ejemplo, se fue la semana pasada y se reunió con 5 de los principales CEOs de las empresas más grandes del mundo, como son Apple, Microsoft, Meta. Es decir, en menos de una semana se reunió con todos los reyes del rock y los Moscas que se reunió. Entonces, para atraer inversión argentina. Y eso se traduce en mayores empleos, eso se traduce en mayor posibilidad para las personas, eso se traduce en mayor capacidad del Estado en poder brindarle a estas empresas un espacio donde ellos se puedan sentir cómodos, tranquilos, con unos impuestos que no son tan opresores o que ahorcan tanto a la gente, y que a su vez terminen generando empleos, oportunidades, y la gente crea pues, todo un espacio de organización y orden, y sobre todo de jerarquía de las necesidades. Ahí es donde yo creo que está prácticamente el secreto del buen político, ¿no? Generar jerarquías. Y las jerarquías no son netamente materiales, ¿sabes? La seguridad, por ejemplo, que no es un tema no solamente material, sino que tú te puedas sentir seguro de vivir en un espacio y de producir un espacio donde te sientas que te puedes desarrollar. Y eso es una de las grandes deficiencias y habilidades que nosotros tenemos en Venezuela, donde tú dices, bueno, vamos camino hacia dónde. Por allá hay una organización política que te dice, educación es solución, y te vende el tema de la educación es solución, pero ¿qué tipo de educación? Porque la foto que te estás tomando con puros marxistas, eso lamentablemente te dice que vas a incorporar un modelo centralista, un modelo de lucha de clase, un modelo de resentimiento y odio que pareciera ser que es lo que está en el corazón de muchas de esas personas. Entonces, a ver, yo creo que tiene que, por eso te hablo de una ética de primera persona, porque la ética en primera persona te origina como el primer eslabón la reflexión filosófica personal en búsqueda de la felicidad y en búsqueda de cosas. Y ahí es donde, bueno, la ética personal fue tan exitosa en
Occidente, que terminó siendo rescatada por Tomás Aquino, un monje medieval. Te podrás imaginar que para la época de cuando le dieron los libros a Aristóteles, el tipo dijo, ¿para qué es esto? O sea, lo agarró, lo reformuló, lo metió esteroides y los lanzó prácticamente al mercado, vamos a llamarlo así, por poner una analogía, y después de muerto es que las ideas de Tomás Aquino comienzan a florecer en la médula espinal, que es la Iglesia Católica, en Occidente. Y hoy por hoy, a partir de ahí, es donde prácticamente se empiezan a constituir todas las instituciones que hoy por hoy tenemos rescatadas por ese hombre medieval que fue capaz de darse cuenta y decir, oye, mira, ya va, hay que meterle a la razón. La razón es importante en la fe. Y yo puedo decir que Dios existe porque mi razón me lo está diciendo. Y yo puedo decir que hay una verdad absoluta porque mi razón me lo está diciendo. Y que la revelación en sí misma es un proceso racional también. Solamente en la condición de fe, sino que no hay forma de divorciarla. Pero hoy por hoy tenemos gente que está renunciando, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, a la razón de la luz. Es una cosa increíble, de verdad. Yo me sorprendo con lo que contemplo. Ni hablar. Pero precisamente del asombro nace la filosofía. Bueno, interesantes perspectivas, además mucho análisis de panoramas, mucho análisis situacional, por así decirlo, por así llamarlo. Como sabemos, pues la relación entre la filosofía y la política no solamente es para establecer y esbozar distintas ideas, distintos conceptos, distintos tipos de discursos y de cosmovisiones, sino que al mismo tiempo le proporciona esto, un análisis crítico, un análisis metodológico y por sobre todas las cosas, como dice mi amigo Rafael Albertos, principios éticos, que es una de las grandes carencias de la política global, vamos a decirlo así, y local. eh, entonces, esto ha sido nuestro episodio número 6 sobre filosofía y política con nuestro invitado Rafael Albertos. Gracias, Rafael, por todas esas disertaciones, por todas esas, digamos, perspectivas desde ti y para reflexionar la política. Meterle mucha reflexión al asunto es importante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para los que nos están escuchando, no le temen a la filosofía. No le temen a la filosofía. Lo que sí yo recomiendo, ya con mis 52 ruedas encima, es comenzar a estudiarla sistemáticamente. Ya después, si usted llega a la filosofía contemporánea y se quiere ir a otro proceso, y lo otro es no desvincular la filosofía de la vida y la búsqueda de la felicidad personal. La filosofía es eso, es amor a la sabiduría. Es que queremos ser sabios todos los días del mundo, queremos hacernos preguntas, pero también queremos conseguir las respuestas. No hacernos preguntas en un laberinto oscuro, no meternos en autores que son sumamente complicados, que fueron muchas mentes atormentadas, inclusive algunas terminaron hasta con su propia vida porque fueron grandes infelices. La filosofía no es para meternos en un laberinto, la filosofía es, como decía Platón, para salir de esa caverna y de la plata. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Rafael. Ese cierre estuvo de lujo. Bueno, lo invitamos a la gente que si quieres que te siga o que esté pendiente de tus redes, de lo que haces, de lo que dices, porque sé que montas bastante contenido de valor, por ejemplo, en el Instagram. Das tus buenos toques por allí, tus buenos golpes a la conciencia, como diría Nietzsche, la filosofía a martillazos. Pero es que así es la cosa y estos son los métodos y las herramientas que tenemos. Así que si quieres invitar a la gente que te siga, pues bienvenido. Y gracias nuevamente por acompañarme en este episodio. Bueno, mis redes sociales, Rafael Albertos, ese es mi Instagram. Realmente no soy muy de generar demasiado contenido, pero sí, por lo menos en los stories, hago mucha batalla cultural. Siempre estoy dando batalla cultural y siempre estoy cuestionando temas como el ecologismo, el género, el individualismo, todos estos mismos nuevos que se están generando, que sean de dónde vienen, cuáles son las claras intenciones de todo esto. Y por ahí siempre estoy @ Rafael Albertos. Albertos o ese, Rafael Albertos. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Rafael. Y bueno, nos vemos pronto, que tenemos una parrilla pendiente. Saludos, men. Un abrazo y gracias por esto. Abrazo, hermano. Complacido, complacido.